Te damos la bienvenida a este maravilloso tiempo de encuentro con el Señor. Sabemos que nuestro Dios es tan bueno, tan maravilloso, que merece que siempre nosotros estemos en una actitud de agradecimiento, de darle gloria, de darle honra, porque nuestro Dios la merece. Vamos a comenzar esta reunión con la palabra del Señor. En el Salmo 121 encontramos una maravillosa revelación de Dios, quien es nuestro guardador. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos presta ese pronto auxilio cuando nosotros estamos necesitados. Dice la palabra del Señor en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa maravillosa de ese Dios grande que tenemos. Él es quien nos protege, quien nos guarda, quien nos libra de todo mal. Nuestro Dios es bueno. Vamos a colocarnos en pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a declarar que su nombre es grande, poderoso y nuestro Dios es bueno. Así que gocémonos hoy en adorar y exaltar el nombre del Señor. Hagámoslo juntos como una iglesia que adora a su Dios grande. Y nos disponemos en este momento para que esa palabra de Dios pueda llegar a transformar nuestras vidas, esa que tiene el poder de crear, de transformar, de levantar y de ayudarnos a vivir una vida que el Señor ha dispuesto para sus hijos. Así que le pido, por favor, ore conmigo en este momento y suplicamos al Señor para que nos pueda guiar en este tiempo. Gracias, Dios, porque sabemos que tu palabra es fiel. Has traído a nuestras vidas, Señor, tu palabra, tu verdad. Nos has mostrado a tu Hijo Jesús para que podamos ver en Él tu naturaleza, tu poder y tu amor. Suplicamos por cada hermano o hermana en todo el planeta donde hay una iglesia, donde se proclama, se declara tu verdad, tu palabra, Señor. Te pedimos sustentes a cada ministro, a cada servidor tuyo, a cada creyente, Señor, de la iglesia perseguida y de todos los hermanos que alrededor del mundo están hoy predicando tu evangelio. Te suplicamos, Espíritu de Dios, nos puedas guiar para que este mensaje pueda llegar a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido tratando ya, llevamos casi todo el mes, hablando de el pecado, la serie que hemos empezado a disfrutar. La iglesia funciona, tiene que comprender las verdades de lo que es el pecado. Es imposible que podamos agradar a Dios cuando llevamos vidas pecaminosas, cuando nosotros nos hemos apartado a hacer nuestra propia voluntad y hemos creído que a través de nuestras verdades propias podemos manipular esa buena voluntad del Señor. Recuerde que lo que Dios llamó pecado antes, también lo llama hoy. Si lo llamó ayer pecado, lo llamó hoy pecado, mañana también lo llamará pecado porque Él es inmutable, Él no cambia, su palabra no cambia. Y quizá muchos de nosotros creemos que el darnos permiso o vivir una vida alejados de Él por épocas, temporadas o no sé qué, pueda llegar a ser como algo permitido o algo que agrada al Señor. Lo que Dios llamó pecado antes, lo que Dios llamó pecado ayer, lo llama también hoy y también mañana. Hemos venido hablando acerca de la confusión que quizás el mundo completo tiene acerca de
de cómo vivir o de alguna forma, por decirlo así, a quién culpar en cuanto a cada una de las cosas que ocurren en las diferentes esferas de la sociedad, en la educación, en el gobierno, en la política, en la cultura, en el folclore incluso, y muchas veces creemos que en algún momento Dios va a cambiar la opinión que tiene acerca de cómo vivimos, en la sexualidad, en cuanto a cómo los jóvenes deben vivir, en cuanto a cómo los adultos, hombres y mujeres, deben comportarse o vivir de acuerdo a su palabra y su instrucción, cómo llevar un matrimonio, cómo llevar o guiar a los hijos. Hermanos, eso no va a cambiar. Eso está estipulado en la palabra y lo que la palabra de Dios dice se ha de cumplir cada una de esas promesas. No sé si usted se alegra de esto, porque si tuviéramos un Dios que cambiara de opinión como usted y yo lo hacemos, estaríamos en graves problemas. Pero cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, estaremos completamente seguros de qué es lo que piensa el Señor. Y hablando de esta serie, la iglesia funciona y entrándonos en lo que es el pecado, de pecadores a hombres y mujeres que agradan a Dios, hemos venido estudiando este espacio que es poco predicado en las congregaciones porque seguramente es de las pocas cosas que llaman la atención o que congrega mucha más gente. Algunos han dicho, no le digas al pecador que es pecador porque él ya lo sabe. Y necesitamos predicar el evangelio y Jesús llamó al arrepentimiento a aquellos que habían estado viviendo apartados de su buena voluntad. Dice la Escritura que Él no vino a buscar justos, sino ¿a qué? A pecadores. Y obviamente esos pecadores tienen que entrar en un proceso de arrepentimiento y por supuesto de fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Si usted no cree que las palabras de Jesús son verdad, usted no tiene nada que arrepentirse porque usted eso le importará muy poco. Pero cuando usted considera que la palabra de Dios es la verdad, usted entonces va a vivir de una manera distinta. Y sí le va a doler pecar y sí va a vivir de acuerdo a la Escritura, aunque fallemos. Porque somos pecadores en recuperación, somos pecadores en este proceso de nuestro arrepentimiento. Y aunque ya nos hayamos arrepentido, muchas veces terminamos cayendo una vez más. Y quizás se nos ha acusado, es que si lo volvió a cometer es porque nunca se arrepintió. Pues eso habría que mirarlo con lupa, porque realmente nosotros queremos, muchos, adorar a Dios, servir al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero no nos justifica el hecho de que somos carne o que somos seres humanos para ser reiterativos en nuestras propias falencias, fallas, errores, pecados. Pero ocurre y necesitamos vivir frente a esta realidad. Por ello, se hace necesario que cada congregación recuerde lo que trajo al hombre la separación, esa separación tan terrible que ocurrió un día en Huerto de Edén. Hoy vamos a tocar el tema que le he colocado el nombre origen. Y para ello quiero irme a la Escritura para leer Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a la palabra en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Y quiero que usted recuerde una de las frases que tuvimos la oportunidad de compartir en la predicación pasada. El pecado es un comportamiento criminal contra la ley de Dios. Yo pregunto, ¿a quién le gusta escuchar este tipo de información? La verdad que uno no quiere ser confrontado con esto, pero la realidad de la palabra nos lleva a nosotros a que tengamos que hablar del asunto. No podemos pasar el resto de nuestra vida viviendo un cristianismo muy light, muy por ahí somero, que nos identifiquen, pero a la hora de entrar en comunión con Dios, cada uno de nosotros saber en qué posición se encuentra y la situación real de nuestra alma. Yo pregunto, ¿sabe usted cuál es la condición de su alma hoy delante de Dios? ¿Es usted de los que podría analizarse? ¿Es usted de los que podría vivir una vida que en comparación con la Escritura podría decirnos a nosotros que vamos por el camino del bien y no por el camino del mal, de acuerdo a los principios de Dios? Yo creo que cuando usted y yo creemos o tenemos la certeza que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, y si eso fuera verdad, usted y yo tendríamos un termómetro real de lo que nuestra vida es. Nuestra vida muchas veces se torna permisiva, complaciente o de alguna manera compasiva incluso con el pecado, con la maldad, con lo que Dios llama malo. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entender esta palabra va mucho más allá que leerla y saber qué significa. Es que nosotros volvamos a la realidad que Dios ha dicho. Si nuestras vidas continúan viviendo o disfrutándose en el pecado, tenemos condena, tenemos una sentencia de muerte. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra devoción a Él, pero especial y específicamente nuestra fe en el Señor, nosotros hallamos salvación. Hallamos salvación. Pero aquella persona que es salva no es aquella que tiene su fe en el Señor, pero sigue viviendo como quiere. Aquella persona que es salva sabe que las obras de la carne, usted ha leído o de pronto ha escuchado que dicen las obras de la carne, y hay un listado enorme donde empiezan a detallar cada una de las cosas que realmente nosotros sabemos que están mal y que casi siempre alguna de ellas tendremos que chulear para decir, esta no apruebo, o esta la cometo, o estoy viviendo no así, pero sí así, así y así. Y nosotros tenemos que comprender que el llamado que Dios hace a nuestras vidas es para vivir en santidad. Su iglesia es santa. El llamado de Dios a su iglesia es santa, no moralista únicamente, porque entramos en la doble moral. Lo que para uno, bajo su concepto, es pecado, para otro no. Y entramos en una dualidad de pensamiento, pero la Escritura tiene claramente escrito, explicado dónde están las fallas del hombre. Quizá usted me dice, pastor, pero eso es imposible que alguien cumpla la ley. Pues Cristo la cumplió y para eso Él ha tomado nuestro lugar y para eso ha ido a pagar por nuestros pecados en una cruz, porque sabe que nosotros tendemos al mal.
la solución al problema del pecado es Jesucristo. Recuerde que cuando Jesús iba caminando rumbo a su bautismo, Juan pudo verlo y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Juan hace esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto, ¿somos nosotros un mundo? Voy a preguntar una vez más. ¿Somos nosotros mundo? Somos mundo. Pero cuando es quitado el pecado, somos iglesia. Ahora pregunto, ¿la iglesia peca? Sí, evidentemente. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, no somos mundo. Si Él ha quitado el pecado de tu vida, te llama por la fe a ser parte de su iglesia. Pero ¿cómo pues nosotros, siendo iglesia, queremos retornar al mundo? Y eso es una vez y otra vez, vuelvo, me devuelvo y vivo una vida dualista. Un día soy el hombre o la mujer de fe, pero otro día soy el hombre o la mujer del mundo. Y la palabra lo ha dicho claramente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su iglesia no practica el pecado. Quiero explicarle esto. Cuando la Escritura dice que no practica el pecado, está diciendo que no es recurrente en lo mismo. Porque si es recurrente en lo mismo, todavía el mundo está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que vivir de frente a esta realidad. Mateo 1:21 lo declara, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando estos son salvados, cuando usted es salvado, imagínense a alguien en un océano abierto, en un mar abierto, y muriendo de deshidratación, expuesto a los tiburones, a ser comido por animales del mar, los animales del océano, la soledad del día, de la noche, las tormentas, las olas gigantes, y llega alguien y te rescata y te sube a su bote. Pero ese quiere volverse a echar una vez más a esa oscuridad, a esos tiburones, a esas olas altas, etcétera, etcétera. Es la misma forma en la que nosotros vivimos muchas veces, una y otra vez, delante de Dios. Entender que la solución del pecado es Jesucristo mismo. Así que tenemos que comprenderlo. Pasamos nosotros un tiempo, un día, de ir de la mano de Dios, de un tiempo maravilloso, de un lugar poderoso, de un lugar hermoso, donde leemos que todo lo que Dios había hecho, Él mismo lo llamó bueno, dice, y todo lo que Dios había hecho era bueno, pero pasamos a la caída que nos llevó a pagar o a vivir las consecuencias del pecado. Llegamos allí donde está la serpiente y lo vemos en lo que hemos leído en Génesis capítulo 3 del 1 al 7. Encontramos allí cómo de un momento a otro todo lo que era bueno pasó a ser pecaminoso. Encontramos el primer pecado de desobediencia, encontramos el primer asesinato, encontramos las primeras cosas terribles que la Biblia pudo traer. Encontramos el diluvio, encontramos tantas cosas terribles
una adoración falsa, una adoración vana, y empezamos a encontrar una serie de cosas que vinieron, pareciera, cada día degenerando más a la humanidad. ¿Por qué? Porque se rompió ese vínculo directo con Dios. Entonces, como primera medida, observa cómo su pecado buscó redefinir, o sea, traer una nueva definición a lo que se llama conocimiento. Y dio una respuesta diferente a esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Y vamos a la escritura cuando leemos en Génesis 3, verso 4, que mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del árbol, eso lo vimos en Génesis capítulo 2, verso 17, ¿qué dijo la serpiente? En Génesis 3, 4, no moriréis. Entonces, ¿qué buscó el enemigo con esto? Traer una redefinición de lo que era conocimiento. Porque le dijo, no, vas a conocer el bien y el mal. Ellos tenían una base. Pero, ¿qué se puso en juego cuando la serpiente los acosa de esta manera y ellos aceptan vivir de acuerdo a un precepto de alguien diferente a Dios? Pudieron darse cuenta que ellos, el concepto de verdad que Dios había dado, ellos los pusieron en duda. Encontramos, la serpiente dice, no moriréis. Pero ¿qué había dicho Dios antes? Si come, morirá. Y ellos probaron a Dios, desafiaron a Dios para ver si era cierto. Pusieron en tela de juicio su conocimiento y la verdad que había salido de la boca de Dios. Eva decidió no creer lo que Dios había dicho y realizar un experimento para ver si Dios hablaba en serio con lo que había estado diciendo. ¿Y sabe qué pasó allí? Como no murieron físicamente, ellos consideraron que lo que Dios había dicho no era verdad y cuestionaron la verdad de Dios. Ellos comieron, vieron, no cayó Adán, no caí yo que comí primero, no pasa nada, y siguieron quizás las pisadas del nuevo maestro que tenían allí. Ellos vieron que no murieron en el momento, pero sabe que vivieron una muerte espiritual, una triste muerte espiritual, una separación de ver y hablar cara a cara con Dios. Y parte de cómo funciona el pecado es convencernos de que la palabra de Dios no es verdad, de que en ella no encontramos el conocimiento de Dios, sino que podemos negociar esa verdad como lo hizo Adán y Eva en Huerto de Edén. Yo le hago una pregunta que no quiero ni que levante la mano, ni que diga amén, ni sí o si no. Respóndaselo usted mismo dentro de su corazón. ¿Ha intentado usted redefinir la verdad de Dios? Y yo le puedo confesar que yo he tratado de hacerlo, pero una y otra vez me estrello contra el muro de su verdad, contra la roca, contra la piedra angular que es Cristo Jesús. Y ellos trataron de convencerse por sus propios medios, con sus propios experimentos, y de lo que Dios hablaba acerca de la verdad era verdad. Y experimentaron la muerte y esa separación de Dios. El pecado dice, no puedes seguir la palabra de Dios, te llevará por el mal camino. El pecado comienza con creer una mentira y no creer en Dios, que fue lo que ocurrió ahí en el huerto. Ellos consideraron quizás que Dios exageraba. No, Dios exagera. Como quizás alguno está pensando cuando predicamos de este tipo de asuntos que hay que confrontar cara a cara. Si yo tuviera quizás con usted una consejería, digo consejería, asesoría, la verdad es Cristo Jesús, una de las cosas que podríamos concluir entre la conversación larga o corta que tuviéramos es que usted es un pecador. ¿Sí o no? Y la otra cosa que podríamos concluir es que yo también. Cada uno de nosotros, confrontado con su pecado, tendría que aceptar, no delante de los hombres, sino delante de Dios,
la verdad de lo que está escrito. Somos pecadores y necesitamos a Jesucristo. Otra cosa que se buscó redefinir, o sea, traer una nueva definición, cuando estaban allí en Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre, otro que se buscó redefinir fue la base de los estándares morales. Ya les había comentado a ustedes, el problema no está en la estructura, el problema no está en el gobierno, el problema no está en la educación, el problema no está en la familia, el problema no está en la sociedad. El problema está en que cada una de esas esferas permitieron que el pecado entrara y que el pecado gobernara. Entonces se buscó también aquí en Huerto de Edén, frente a la serpiente, el pecado buscó redefinir los estándares morales. No, mira, eso es exagerado. No es tan así, o sea, sí, pero no. La paga del pecado es muerte, sí, pero hay otras cosas que hay que analizar. No, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Son dos cosas radicales, son extremos, aunque estén pegadas como palabras en una sola oración, una frase en la Escritura dicha por Dios, no son hermanas, no se tocan, están en polos completamente opuestos. El pecado mata, Dios da vida. Aunque esté escrito en la misma frase, son polos completamente opuestos, como está lejos del oriente del occidente. La paga del pecado es muerte. Dice que todo el que pecare, éste debe morir irremisiblemente. Pero el que cree en el Señor ha de ser justificado. No se le tendrá en cuenta. Él no negocia esto, pero el pecado busca redefinir los estándares morales. Se dio una respuesta diferente a la pregunta ¿qué es lo correcto? La primera pregunta de la que hablé ahorita hace un par de segundos fue ¿qué es la verdad? Eso se buscó redefinir, ¿qué era la verdad? No, la verdad es que si como entonces me muero o no me muero, o me muero pero no como yo creía, me muero de otra manera. Pero la verdad de Dios buscó ser redefinida. Lo otro que se buscó redefinir fueron los estándares morales para ir a la pregunta, ¿qué es lo correcto entonces? Eso se buscó redefinir ahí. Comer o no comer, desobedecer a Dios o no desobedecer. Ahí nos cuestiona directamente qué es lo correcto, qué debo hacer. Y Dios había dicho que era moralmente correcto y que no era moralmente correcto. Pero Dios había dicho que era moralmente correcto que Adán y Eva no comieran del fruto. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron, cuestionaron lo que era correcto y lo que no era correcto. Recuerde, lo anterior fue cuestionar o redefinir la verdad. Quisieron cuestionar y redefinir qué era verdad y qué era mentira. Verdad o mentira es una cosa y correcto e incorrecto es otra. Quiero que tenga estas 4 definiciones, verdad, mentira, correcto o incorrecto, que aunque se parecen no son lo mismo. ¿Qué es la verdad y ahora qué es lo correcto? Pero la serpiente sugirió que sería correcto ¿qué? Comer del fruto. Redefinió la voz del enemigo frente a Eva, que era lo correcto. Y a la serpiente le pareció que no, eso no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Porque es que se te van a abrir los ojos y tú vas a ver con unos ojos diferentes el mundo. Eso era lo que buscaba. Que tú pudieras ver con unos ojos diferentes el mundo. Yo no sé si alguna vez en su oración usted ha entrado a no sé si decir grado de oración o grado de certeza, pero decir, Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Yo le he pedido a Dios muchas veces esto. De hecho, hay una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra, de la voz de Dios, qué es verdad, qué es mentira, pero también qué es lo correcto y qué es lo correcto. Hay verdades que son incorrectas. Pregunto, ¿pecó o no pecó Adán y Eva?
pecaron. Ahora pregunto, ¿eso fue correcto o fue incorrecto? De acuerdo a lo que Dios enseña y lo que Dios demanda, la verdad fue que ellos cayeron. ¿Por qué? Porque cometieron un acto correcto o incorrecto. Incorrecto. Trataron de redefinir allí con la misma serpiente qué era la verdad, qué era la mentira, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Y la serpiente sugirió que sería correcto comer del fruto y que al comerlo Adán y Eva serían como Dios. Y yo pregunto, ¿acaso ya ellos no habían sido creados a su imagen y a su semejanza? Si se da cuenta que estaba buscando redefinir lo que ya Dios había dicho. Hermano, yo le estoy hablando de manera bíblica, pero sabe una cosa, usted tiene que empezar a mirar cuál es su verdad, cuáles son sus mentiras, cómo vive de manera correcta y cómo vive de manera incorrecta. Eso tiene que usted automáticamente estar cuestionándose allí. Esto no puede ser quedarse solamente en una información que usted reciba para poder recitar esto como una oración o como algo aprendido. Esto usted tiene que traerlo a su vida. ¿Ha usted redefinido la verdad de Dios, sí o no? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Ha usted tratado de redefinir lo que es correcto y lo que es incorrecto? Yo voy caído por las dos. He tratado de redefinir muchas veces en mi vida lo que es verdad y lo que es mentira. Y he tratado de redefinir muchas veces también en mi vida lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no es para que usted aprenda y que tenga un conocimiento bíblico. Mucho más allá de esto, es que usted pueda verlo en su propia vida. ¿Cuántas veces ha buscado redefinir la verdad de Dios? No, pero es que eso es así, pero no así. No, es como Dios ha dicho. Y lo correcto y lo incorrecto no. Es más, podríamos hacer un sondeo aquí. ¿La serpiente murió por nosotros? ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira, ¿verdad? Si yo enseñara esto como una verdad, ¿sería correcto o sería incorrecto? Incorrecto. Pregunto ahora, la antítesis. ¿Cristo murió por nosotros los pecadores? ¿Verdad o mentira? Verdad. ¿Sería correcto o incorrecto que yo predicara de esto? Es correcto. Entonces, usted tiene que tratar de redefinir, de acuerdo a la palabra, lo que usted hoy tiene en su cabeza y en su corazón. Porque si usted no lo hace, el pecado seguirá gobernando su vida. O sea, ¿a dónde tiene que aterrizar este tipo de predicaciones? Hermano, en que seamos confrontados con nuestra propia maldad, con nuestra inmoralidad, con lo que nosotros hemos tratado de decir que no es cierto, pero sí es cierto a la luz de la Escritura, y que tengamos que también redefinir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque en una cultura un hombre infiel es aplaudido. En otras puede ir a la cárcel. En un lugar la poligamia está aceptada, pero en otro lugar es rechazado. Y sabe una cosa, que no nos importen los lugares donde es correcto o incorrecto, donde es verdad o es mentira. La verdad de la iglesia, hermanos, aterrizamos una vez más que la iglesia funciona. La verdad de la iglesia es que lo que Dios dice es verdad y lo que Dios hace es correcto. Un hombre, una mujer, vivir de acuerdo a su palabra, creer en la Escritura, no aceptar a Jesús como si nosotros fuéramos su jefe y su Señor para mandarlo a traer cada vez que nosotros queramos. Él es quien nos recibe a nosotros. El Padre es el que nos adopta como hijos. Usted no puede salir con el cuento, ven Padre, sí, ven, adóptame, hoy lo acepto. No. Pasamos por el filtro de la verdad, de la mentira, de lo correcto y de lo incorrecto. Y quiero decirle que el resultado es que el que adopta es Él, no nosotros a Él como Padre. Los hijos no adoptan a los padres. Y es un error que tenemos en nuestra cabeza. Los hijos son, cuando no son de vientre, son adoptados es por los padres. Los padres son los que toman esa decisión. Y sabe una cosa,
Dios es soberano para tomar la decisión si te adopta o no como hijo o como hija. Y sabe una cosa, Él no tiene la obligación de adoptarte. Y más cuando tú y yo queremos vivir como queremos. Yo pregunto, ¿Dios perdona? Dios perdona, estamos de acuerdo. Pero usted quizás se ha confundido en algo. De pronto usted ha creído que Dios tiene la obligación de perdonarle. Él no tiene la obligación de perdonarle. Usted tiene la necesidad de ser perdonado y de pedir perdón para que su misericordia cubra su pecado. ¿Cómo? ¿Con qué? Cristo Jesús es la respuesta. ¿Sabe una cosa? Las hojas de higuera que ellos cosieron para cubrirse no sirvieron. ¿Cómo hago yo para ver a Cristo en el Antiguo Testamento, pastor? Si en un lugar dice Jesús, aquel cordero sacrificado para cubrir a Adán y a Eva era tipo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cubiertos con pieles sobre sí, sacrificio, muerte, derramamiento de sangre. ¿Qué culpa tenían los corderos de que estos dos hubieran pecado? Ninguna. Pero tuvo que hacerse allí remisión. Ahí está todo el proceso de la salvación. El perdón, remisión de pecado. ¿Qué más? Justificación, propiciación, redención. Pregunto, ¿merecía aquel pobre animal morir para cubrir a unos pecadores? Pregunto, ¿merecía Cristo morir por nuestros pecados? La respuesta es no. Pero Él fue a una cruz para redefinir el concepto que nosotros los hombres teníamos de los corderos. Literalmente la Escritura dice que Dios se hartó. Se hartó, o sea, ya le era molesto sus holocaustos y sus sacrificios. Ya no los quería. Ya no los quería. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, no podemos redefinir ni la verdad, ni la mentira, ni lo correcto, ni lo incorrecto. Eva confió en su propia evaluación de lo que era correcto, en lugar de permitir que las palabras de Dios definieran lo correcto y lo incorrecto. Eso ocurrió ahí. Y estamos aprendiendo del origen de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Viene por allí. Ahora, he escuchado a más de uno decir, por culpa de Eva y por el Adán ese pendejo que comió luego de haber, se dejó mandar de la mujer, ¿cómo se le ocurre? El pecado no fue ese. El pecado fue su desobediencia en tratar de redefinir la verdad y la mentira, en tratar de redefinir lo correcto y lo incorrecto. Pero si usted y yo hubiéramos estado allí, yo creo que hubiéramos cometido los mismos errores, los mismos pecados. ¿Y sabe cuál es la muestra de que hubiéramos cometido los mismos errores y los mismos pecados? Nuestra propia vida hoy, a la luz de la verdad de Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos? No estamos en Huerto de Edén, pero estamos en esta tierra. ¿Tenemos o no tenemos a diario la elección de definir lo que es verdad y lo que es mentira? A diario. ¿Tenemos o no tenemos la oportunidad de redefinir o de aceptar lo que Dios dice que es correcto o incorrecto? ¿Sí o no? Y vivimos de esta manera, como si estuviéramos en Edén una vez más. Somos probados por nuestras propias acciones y es probada nuestra fe y terminamos cometiendo los mismos errores que se hubieran cometido antes en el paraíso. Mira al que está a su lado, a lo carismático. Si usted le hubiera delegado a este tipo o a esta mujer que tiene al lado el trabajo de irlo a representar a usted allá en el Edén, ¿cómo cree usted que le hubiera ido? Suponga, esto es suposición, no me vayan a editar este pedazo, quiero que sepan que eso no es suposición.
En el caso de que pudiéramos reunirnos aquí y decir, bueno, vamos a hacer algo, Señor, cosa que no va a pasar, ni por nosotros ni por Dios. Nosotros te vamos a mandar un representante para que vaya a Edén y que él sea el representante de nosotros acá. Lo que esa persona haga allá, nosotros vamos a recibir ese castigo. Pero si a esa persona le va bien, nosotros recibimos todas esas bendiciones. Mira a su alrededor para ver quién manda. ¿Usted cree que la persona que está a su lado le puede representar en Huerto de Edén para ver si come o no come? Si yo miro bien aquí, yo creo que algunos venderían hasta el resto de la cosecha. La venden, hermano. Y yo no sé, también es una exageración, una hipérbole en tratar de graficarle esto, pero creo que más de uno lo encontraría el Señor comiendo serpiente asada. Con arroz chino. ¿Quién de nosotros podría representarnos delante de Dios? Busque a alguien, ya no en la congregación aquí donde estamos reunidos, busque a alguien de su familia. Vamos a mandar a no sé quiéncito, ese nos representa allá con Dios. ¿A quién mandaría, Luis? ¿No, Luis, a quién mandaría? Jesús, ¿a quién mandamos? Jason, ¿a quién mandarías? A David. Hermano, ni aquí en esta congregación ni en ninguna otra, ni en ningún lugar de la tierra existe alguien que pudiera representar al hombre para no caer en lo mismo que Adán y Eva cayeron. Por eso Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de todo eso, convirtiéndose en hombre, viniendo aquí a esta tierra para poder pagar nuestros pecados. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Díganmelo, usted debería decírmelo en coro. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Entonces no podemos tratar, usted no puede tratar ni crea en alguien que le intenta redefinir lo correcto de lo incorrecto y la verdad de la mentira. Cuídate de una moralidad autoimpuesta. Cuídese de una moralidad autoimpuesta. De decir que es como yo soy. Es como yo digo. Es que las cosas salen mal porque tú no haces lo que yo te digo. Hermano, bájese de esa nube. De esa sí, bájese. No es como tú dices, ni como yo digo, hermano. Es como Dios dice. Otra de las cosas que se quiso redefinir es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? El pecado buscó redefinir la base de la identidad de los hombres. ¿Cuántos hombres en aquel momento? Solo 2. Adán y Eva. Pero el pecado busca redefinir nuestra identidad. Y fue una respuesta diferente a esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? No lo puede definir la serpiente. ¿Quién es usted? Lo debe definir Dios. Ni siquiera usted. Erran o yerran. Los filósofos yerran. Los humanistas yerran, los antropólogos. Para definir quiénes somos nosotros. La definición de quiénes somos nosotros está única y exclusivamente en manos de Dios. En manos del Señor.
¿quién soy yo? La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él y siempre subordinados a Él como su creador y su Señor. ¿Cómo es posible que pasado todo este tiempo nosotros todavía estamos redefiniendo quién debe ser nuestro Señor y Salvador? Por eso, para los que se han acostumbrado a vivir con esta oración de fe, esta oración de fe no es más que una postura para alimentar el ego y la tranquilidad humana. Porque es que tú no puedes definir o redefinir quién es tu Señor, quién es tu Dios, si eres o no eres dependiente de Él. Yo he escuchado mucho después de hacer la oración de fe, esa famosa, que el resto de la familia se alegra porque dice, ya es salvo. Sí. ¿Solo en palabras? ¿Cómo estamos de nuestra fe en nuestro Señor? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, claro. Como dice la Escritura. No, yo creo en Él, pero a mi manera. ¿Sirve eso? Pregunto, si esa persona no conoce a Dios, ¿cree usted que puede obrar de la manera correcta, desconociendo al Dios de la Escritura? Pregunto, los que pasan al frente en algunas congregaciones que aceptan, ellos llaman y dicen, voy a aceptar a este Señor como mi Señor. Cuando ellos hacen eso por primera vez, algunos pasan hasta 50 veces, cada vez que llaman van. ¿Eso le da la capacidad de conocer a Dios? No la da. La única forma de conocer a Dios que Él nos ha provisto es el libro, la Escritura, su santa palabra. ¿A cuánto le gusta leer acá? Aquí veo a unas lectoras que son mis lectoras favoritas. Manu, admiro su lectura. También Sarita, admiro su lectura. Pero vamos a devolvernos un poquito. Verdad, mentira. Correcto o incorrecto. ¿Estamos leyendo la verdad o estamos leyendo la mentira? ¿Estamos leyendo lo correcto o estamos leyendo lo incorrecto? ¿Estamos conociendo el mundo o estamos conociendo a Dios? Ahora, no lo digo por Manuela y por Sara, ¿no? Por todos. Yo de ella hice la anotación de que sé que son lectoras. Pero si usted me dijera, y todos aquí fuéramos buenos lectores, leemos lo correcto, leemos la verdad, y mucho más allá de ser buenos o no, o malos lectores, vivimos la verdad de Dios y que lo que Dios dice que es correcto. A mí me encanta la gente que lee. Otra persona que me gusta, que sé que es lectora, es Keini. ¿Dónde está Keini? Está con los niños, muy bien. Evidencio que es buena lectora. Pero digo algo, podemos ser buenos lectores, pero estar leyendo lo incorrecto. Podemos ser buenos lectores, pero estar tomando preceptos o principios que no son verdad. Y eso cambia toda la historia delante de Dios. ¿Quién soy? Se trató de redefinir quiénes éramos nosotros delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Pero Eva y luego Adán sucumbieron ante la tentación de ser como Dios. Y ahí se vino el acabose. Solo hay que leer Génesis 3 una vez más, donde encontramos que la serpiente trató de redefinir quiénes éramos o quién era Adán y Eva. No vas a morir. Es que Dios sabe que si tú comes de eso, vas a ser como Él. Fue cuestionada o trató de redefinir y lo hizo. ¿Quién era Adán? ¿Quién era Eva? Ellos ya sabían quién eran.
Adán y Eva tenían claro quiénes eran. Y sabían y tenían claro quién era Dios. Yo creo que queda claro que es mejor no tener conversaciones con la serpiente. Porque te cuestionará para que redefinir, buscar una nueva definición de la verdad y la mentira, de lo correcto y lo incorrecto, y también buscará redefinir quién eres tú y quién es Dios. Ellos sucumbieron a esto, a esta tentación. La podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 5, donde serán como Dios. O sea, no nos sirve ser así. Date cuenta, Adán, Eva, no te sirve ser así. Es como si yo le dijera a Jesús, Jesús, ¿tú eres cristiano? Sí, claro, yo lo soy. No te sirve ser cristiano. Y que creyera en esto que le digo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Sí, a usted no le sirve creer en Cristo. Lo mismo, tratar de redefinir nuestra identidad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí el orgullo que yace en el corazón del pecado. El pecado es abandonar a Dios para encontrar en ti mismo lo que deberías encontrar en Dios. De ahí la cantidad de campeones que salen de muchas congregaciones. Tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, no necesitas de nada ni de nadie. Si los demás te dan la espalda, tú tienes toda la capacidad de hacer las cosas. Muy bueno que nos animemos los unos a los otros. Pero todas esas cosas van a llegar a ser si Dios quiere. Si el Señor lo permite. Si a Él le parece. Ahora, dejará que vivas unas cosas que tú quieres para que te des cuenta hasta dónde te puede llegar la maldad y el pecado, hermano. Así que, mis queridos hermanos, entender quién soy yo es importante bajo los términos de Dios. ¿Quién es usted, hermano? ¿Alguien que me responda o que si me responden todos? Un hijo de Dios. ¿De cuál Dios? ¿Conoce ese Dios? ¿Somos hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Conocemos ese Dios? ¿Conocemos sus principios? ¿Quiénes somos en el Señor? Dígame algo más violento, por favor. Ahora, si se lo dijera así, ¿quiénes somos delante de Dios? La princesa de la casa y el príncipe de papá. Si somos hijos de rey, entonces somos princesos y princesas. Como algunas cosas decimos, eso es sí, pero no así. Delante de Dios no somos nada. Por eso uno de sus nombres es Yo soy. ¿Tú quién eres? Con cabeza agacha, todos aquellos antiguos hombres bajaron la cabeza y dijeron, no soy nada, Señor. Si algo soy, es por ti. Soy un pecador, reo digno de muerte, entre los cuales yo soy el primero. Todo ese tipo de cosas. ¿Quién soy yo? Señor, un dependiente de ti. ¿Quién soy yo? Soy una criatura tuya. No. Eres un hijo de Dios. ¿De verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Soy tu súbdito, mi rey. Pero hacemos lo que queremos. ¿Qué le ocurre a un súbdito de un rey que hace lo que quiere? Dígamelo usted. ¿Qué ha mostrado la historia? Que aquellos que se han sublevado ante los reyes, ¿qué les ha pasado? Van muertos. Pero con este Dios podemos jugar. Con este rey podemos jugar. Déjeme decirle que nosotros tenemos que comprender esto como una verdad. El orgullo viene a tratar de redefinir quiénes somos. Viene a redefinir.
Hermanos, somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador tiene el nombre de Jesús. Por eso es muy romántica la respuesta, sin tratar de dañar a nadie que la tenga o que la haya expresado. Es muy romántico. No, es que yo soy un príncipe de Dios y yo una princesa. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él quiere. Porque Él lo permite. Si Él lo permite y si su misericordia sale de Él y de su trono para que nosotros podamos ser hijos de Dios, deberíamos estar saltando en una sola pierna, felices, gozosos, ansiosos de conocer a Él y su palabra y vivir para Él, que no fuera a la fuerza. Voy a ir hoy domingo a la congregación para ver para que el pastor no se enoje. A veces me encuentro con algunos que me dicen, yo voy un domingo a esto, no te preocupes, yo te hago la visita. Realmente a veces me gustaría decirle, por mí no vaya. Pero el amor que Dios coloca en el corazón no me da espacio para decir otra cosa, sino decirle, ojalá hermano, te espero. Y poner cara así como si la persona me estuviera haciendo un favor. Ah, bueno, gracias hermano, gracias. Listo, te espero. Pero ¿sabe una cosa? La necesidad la tenemos nosotros de Dios y no Dios de nosotros. Él lo que quiere hace. Tú y yo no hacemos lo que queremos si Él no lo permite. Ni obtenemos lo que queremos si Él no lo permite. Entonces, hermanos, como consecuencia de su pecado, Dios maldice a la humanidad y a la creación con sentencia de muerte. Viene el sufrimiento, la enfermedad, los dolores, los desastres naturales, y antes de que el hombre cayera, nada de estas cosas existían. Habla antes de Génesis 3 y el hombre vivía en dolor, agonía, angustia, buscando qué comer. Se estaba aguantando una mujer que no lo merecía o un hombre que no lo merecía y unos hijos que molestaban y habían ladrones robando celulares en el huerto de Edén y atracaban los bancos que estaban ahí. Nada de esto existía. No había enfermedad, no había hambre, no había dolor. Todo estaba absolutamente resuelto. Pero el pecado trajo consecuencias para el resto de la humanidad. Y ahí fue el origen del pecado. Es que yo peco porque es que yo crecí en una familia donde no se buscaba al Señor y éramos ateos, por eso es que yo peco. No, mano, usted viene pecando. Usted nace pecador. Usted nace pecador. Desde que Adán y Eva pecaron, se vino toda una serie de sucesos terribles. El hermano mata al otro, la desobediencia, por supuesto, el diluvio, la maldad, la adoración, la idolatría. Todo eso se desprendió de allá. Entonces, hermanos, el origen de pecado, sin embargo, esto hace surgir una pregunta desafiante. ¿Cuándo y cómo se originó el pecado? Y lo vemos en Génesis capítulo 3. El primer pecado humano. Y también vemos a la serpiente tentando malvadamente a Adán y a Eva. Pregunto. ¿Quién fue el primer pecador en esta escena de la caída del hombre? Por cronología, Eva. La serpiente. ¿Por qué? Era un ángel caído. Y de esto hablaremos en nuestra próxima emisión. En el próximo capítulo veremos ya no el origen de nuestro pecado, sino las raíces del origen de la maldad. Quiero que te coloques hoy en pie. Que no te sientas ilustrado, hermano. Te lo pido hoy. Yo no quiero que usted se sienta ilustrado, ilustrada.
portante de una información. No es el objetivo de este compartir, de esta enseñanza de Dios a nuestras vidas. Y de también la editorial 9 Marks, que he sacado varias notas de acá. El propósito fundamental de esta predicación es que usted conscientemente se vaya de este lugar sabiendo que hay una verdad, que hay una mentira, que hay lo correcto y lo incorrecto, que el pecado busca redefinir también tu identidad y que también nosotros tenemos una decisión que tomar.